Tenemos en la línea telefónica y le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada a la senadora de la República, Imelda Castro Castro. Imelda, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Muy buenos días, igualmente saludos a todo el auditorio. Imelda, pues se viene una agenda importante en el Senado, en el periodo ordinario que está en unos días de iniciar. Pues hay muchos temas. ¿Cuáles serían los temas a destacar desde el trabajo que vienes desarrollando o que estarás desarrollando en este nuevo periodo de trabajo en el Senado de la República, ya en las sesiones ordinarias? Pues mira, es muy importante decir en primer lugar que estamos en una circunstancia histórica en el Senado porque estamos realizando sesiones virtuales. En mi caso, pues tengo que estar acá porque soy vicepresidenta de la mesa directiva. Pero bueno, esto lo digo de las sesiones de lo que es el Congreso Digital, en lo que se ha venido avanzando ya mucho pues por necesidad en esta pandemia. De alguna forma limita el trabajo, no es un trabajo pleno, porque, bueno, hicimos un reglamento en donde en sesiones virtuales, es muy importante que esto lo sepa la ciudadanía, en sesiones virtuales solo podremos hacer reformas secundarias, hacer nombramientos, etcétera. Y para hacer reformas constitucionales, pues se requieren sesiones presenciales. Y eso lo vamos a hacer probablemente durante el mes de marzo, y ahora el mes de febrero pues hemos iniciado. La verdad es que sí es un conjunto de, vamos a decir, de leyes, de minutas, de reformas prioritarias muy importantes. Son más de 50 temas aquí, Enrique, que difícilmente los podemos señalar, pero te comento, por ejemplo, sigue el tema de la disminución del financiamiento a los partidos políticos. Está en la agenda de este periodo. Está también las reformas al Banco de México ya de vuelta de la Cámara de Diputados, la reforma a la ley federal de la Fiscalía. Tenemos también lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, una nueva ley, lo que la ley de la industria eléctrica que ahorita está en la controversia, vamos a decir, mediática, el sistema de cuidados, hay temas como la extracción de litio, regularlo, medio ambiente. Vamos a hacer 83 nombramientos que están pendientes, diplomáticos y de órganos autónomos. Vamos a aprobar 5 instrumentos internacionales. En fin, te puedo decir, son 50 temas prioritarios, de los cuales, pues, de estos me acuerdo en este momento, ¿no? Imelda, que en este escenario de la dificultad que genera la pandemia para la operatividad, pues mucho de lo que espera los ciudadanos y las ciudadanas es que se esté desarrollando el trabajo. Y bueno, ha habido esta alternativa que se ha creado y como tú bien lo explicas, algunos temas de la agenda que están ahí que se tienen que sacar se pueden abordar y lo están abordando. Pero fíjate que ahora que tocas este tema de la reforma energética, de pronto hay mucho ruido. Estamos hablando de que al promover una reforma, obviamente, en este caso Morena, el propio gobierno federal, están en una posición, en una visión de Estado distinta a lo que se había generado en temas muy particulares como es el tema de lo energético. Y también el tema del Banco de México también ha sido un tema muy controvertido. ¿Cuál es tu punto de vista? Vamos, si quieres, empezando por el tema de la reforma energética y estos riesgos que algunos advierten que tiene que ver con lo que podría generar un desaliento a la inversión. Pues mira, en este tema de la industria eléctrica es muy importante entender, como es en todos los temas que estamos tratando, que son temas estratégicos, es la recuperación de la rectoría del Estado. O sea, que había venido perdiendo el campo en muchas cosas de la acción del Estado. Esto está pasando en la educativa, en todos los temas. Y aquí de lo que se trata es de, obviamente, regresarle a la Comisión Federal de Electricidad pues su función como una
industria, como una empresa nacional que tenga prioridad en los temas de la inversión pública, que no se esté principalmente beneficiando a las empresas privadas que por lo demás pues le venden a Comisión Federal de Electricidad una energía muy cara. Aparentemente es barata, pero en realidad es muy cara porque usan toda la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, ellos no hacen una gran inversión, pero sí tienen una retribución, digamos, privada muy alta. Entonces se trata de mejorar esa relación entre industria nacional, industria pública e industria privada. Básicamente en eso consiste la reforma que se está mencionando. En el caso del Banco de México, pues se trata de mejorar las condiciones para los migrantes, para la gente que envía dinero del exterior. Básicamente eso es. Sin embargo, para nosotros es muy importante que haya polémica. Es que es bueno, es saludable, a tal grado de que ahora en el tema de la reforma al Banco de México, pues ahora sí el Banco de México se está poniendo las pilas para presentar un programa que atienda lo que nosotros estamos planteando en la reforma. Entonces estamos de acuerdo en eso, que no se haga una reforma a fondo en lo que venimos planteando, siempre y cuando pues el Banco de México también se ponga las pilas en este tema. Entonces muchas veces las reformas no necesariamente se van a hacer, pero es importante ponerlas en la mesa para que la ciudadanía conozca que hay controversia, en qué consiste esa controversia y se pueda resolver independientemente que transite o no transite una reforma, ¿no? Fíjate, Imelda, que en el primer tema de lo que es la reforma de lo que tiene que ver con la generación, producción, etcétera, de energía eléctrica, el presidente de la República ha sostenido el asunto de que, bueno, se tocan intereses. Finalmente creo que ese es el fondo del asunto y que finalmente quizás no sea malo que privados estén generando lo que el servicio de la Comisión Federal de Electricidad no puede otorgar, porque es claro, no de hace 2 años, sino de hace varios años, al menos 15 años, que la Comisión Federal de Electricidad ha sido rebasada, su servicio es malo y deficiente y en muchos sentidos se esperaba que al participar privados esto mejorara. Pero en realidad esto no ha sucedido, el servicio sigue siendo malo, pero el tema del beneficio que tienen los proveedores de la comisión, quizás es ahí donde sí es demasiado buen negocio para unos cuantos y sí sería, creo que, importante abordar. No sé si sea correcto lo que te estoy preguntando. Sí, exactamente, en eso consiste, tú lo planteas muy bien. Mira, simplemente pongo un ejemplo. En el marco actual jurídico que tenemos, hay una serie de contratos con empresas privadas que estipulan que a estos se les debe pagar aun cuando no provean de energía al sistema eléctrico. Eso es absurdo. O sea, si ellos no proveen por alguna razón la energía eléctrica, pues se les está pagando. Es como el tema de los gasoductos que había, en donde ni siquiera se habían terminado y ya se les estaban pagando contratos millonarios. Entonces, eso es parte, pues, de lo que se quiere modificar. Exactamente, no desaparecer la inversión privada, por supuesto, pero sí darle un nuevo marco que no sea leonino, que no sea ventajoso y que además esté dañando prácticamente a nuestra industria nacional. Y en el tema de Banco de México, como bien lo dices, Banco de México y algunas instituciones alrededor del tema, principalmente el tema de las remesas, han reconsiderado sus posturas y bueno, finalmente en mucho era muy necesario, porque también se le metió mucho ruido a este tema, Imelda, en el sentido de que se estaría con esta reforma propiciando el lavado de dinero. Obviamente no creo que nadie en este país tenga ese propósito, pero en el ruido que hay en este tipo de procesos se empezó a, vamos a decirlo por su nombre,
a especular sobre este tema. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es tu visión de esto? No, pues en el caso de Morena, de ninguna manera, ¿no? Es una iniciativa que presentó el senador Ricardo Monreal, pero que la presentó derivado de la necesidad planteada por el presidente de la República. Es decir, en la medida en que este gobierno se ha metido a analizar las condiciones de las remesas, que son pues uno de los ingresos más importantes, quizá el más importante ahora en la pandemia, por ejemplo, que beneficia a las comunidades, que beneficia a las familias mexicanas, pues en la medida que se fue metiendo el presidente y el gobierno, pues se fueron dando cuenta de estos absurdos, ¿no? De que la gente no podía, incluso se le quitaban los billetes de dólar y no se les regresaban en una cantidad importante, porque eran billetes que se sospechaba que venían del narcotráfico, por el olor que tenían, por el color que tenían esos billetes de dólar, etcétera. Entonces, por eso se planteó la iniciativa, pero no hay, por supuesto, nada que tenga que ver con el lavado de dinero. Ese es un planteamiento que la oposición pues sacó de la manga, digamos, y de alguna manera el Banco de México lo vio como un riesgo, pero en realidad empezó el diálogo muy importante entre el Senado, el Banco de México y ahora la Cámara de Diputados, y ya se está llegando a un acuerdo para una reforma en la que todos pues estemos de acuerdo, que regrese al Senado para sacarla adelante, ¿no? Porque al final de cuentas, para nosotros el objetivo principal tiene que ver con beneficiar a los migrantes mexicanos, ¿no? Y bueno, de todo el mundo, pero particularmente a los de nuestro país. Fíjate, Imelda, que una agenda pendiente, o al menos lo que percibo que la gente está esperando, es aquello que de alguna manera algunos habrían planteado en esta vieja intención de modificar la tarifa que tiene Sinaloa. Si bien falta quizás 2 meses para que empiece el calor y el consumo de energía, pues ya se empieza a pensar en esta situación. ¿Esto tiene algún tipo de avance, Imelda? Pues mira, no ha habido avance, lo sabemos muy bien, hay que reconocerlo, justamente porque la empresa, la Comisión Federal, no tiene recursos para solventar esos niveles de apoyo, ¿no? Que tienen que ver con los valores tan altos que se dan en regiones como Sinaloa, ¿no? Porque de hecho ya se está ayudando en el tema del horario de verano, en la tarifa de verano, perdón, pero pues si se amplía, pues implica un gasto mayor para la comisión. Yo creo que esto es un tema que se va a resolver, pero no veo que en este momento haya esa disposición de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Ahí estamos viendo en Sinaloa cómo pues se le ha cortado incluso la energía a los ayuntamientos, a las juntas de agua potable, de Mocorito, de Guasave, de varios municipios, justamente por lo mismo, porque deben 2, 3, 4, 5 millones de pesos, y entonces la comisión no puede estar permanentemente, vamos a decir, regalando la energía, porque aunque sea nacional, aunque sea pública, pues es una empresa, no es algo que se pueda estar dando. Entonces, creo yo que, bueno, nosotros estamos comprometidos a insistir en esto, lo vamos a hacer aprovechando que todavía faltan unos meses, pero yo por lo que he conocido, en lo que me he involucrado en el tema, pues he encontrado muchas dificultades para ello. Imelda, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada este día. Muchas gracias y buen día para todos. Buen día, es Imelda Castro, senadora de la República, y ya ve usted esta parte de esta agenda, son 50 puntos que están abordándose, 2 de los más relevantes, y este tema que los senadores de Morena no le han soltado y siguen insistiendo, diputados, senadores y bueno, algunos otros legisladores de otros partidos que se encuentran en este escenario de buscar una salida al tema de la tarifa en Sinaloa.